Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Pues bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes, y el día de hoy tengo un invitado muy especial. Es alguien que desde que estaba chavito, y no porque él sea viejo, al contrario, porque él empezó desde muy joven, empezó a influir mucho en mi manera de ver la iglesia y la fe y todo a través de caricaturas que hacía. Así que está conmigo desde Colombia, aunque es mexicano, Paco Palafox. ¿Cómo estás, viejo? Amigo, bien, ¿cómo estoy? Viejo, bien lo dijiste así, yo no sé si lleva una coma o algo, pero efectivamente, gracias por esas flores, pero sí, ya estamos viejos, que todavía nos disfrazamos ahí de pubertos, adolescentes, ya sabes, uno que nunca quiso madurar, pero muy contento de estar contigo, de estar aquí en tu podcast, en tu casa, en tu lugar, y gracias a la gente que hace favor de darle clic, de compartir y todo esto, ¿no? Así que aquí estoy, amigo. Excelente. Pues mi estimado, aquí me gusta siempre empezar por el principio. Hay gente que yo sé que ya te conoce, tienes un buen de seguidores y todo, pero para quienes no sepan de ti, cuéntanos dónde naciste, bro. ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, yo no tuve infancia, nací a los 14 años, entonces hijo de tuvo de ensayo y una de probeta. No, no mentiras. Oye, como dicen acá en Colombia, que efectivamente estoy viviendo aquí en Bogotá, ciudad muy bonita, ya que dicen para todo, no mentiras. Nací y no nací en una iglesia cristiana, no nací en cuna cristiana como algunos, nací en Ciudad de México, soy chilango, como les dicen por allá. Lo siento, bro. Pues sí, pero pues alguien tenía que dominar el mundo. Entonces, allá nací y pues viví gran parte de mi vida, aunque en algunas ocasiones estuve en otras partes. Y yo conocí de la fe cristiana como a la edad de puberta de unos 10, 9 años más o menos, después de que murió el papá. Okay. Que por cierto poco relación hubo con él, pero a partir de ahí comenzamos a ir a una iglesia pentecostés, amigo. Okay. Poquito, nos quedaba muy lejos de mi casa, y después de eso conocimos otra más cercana, y ahí empezamos con todo esto de conocer de esta fe. Chido. Y yo recuerdo otra vez, yo conocí de ti por primera vez a través de tus caricaturas. ¿A qué edad empezó tu gusto por dibujar? Si estás hablando del arcaico tiempo cristiano, amigo, porque si tú eras chico y yo creo que estamos hablando de como en el 82, o sea, ¿ya nacías? ¿En qué año naciste tú? Yo soy del 80. No, entonces en el 82, en el 86 empecé yo a hacer en una revista que se llamaba Revista Prisma. Es una revista muy bonita de unos hermanos misioneros, Pastor Isais, la familia, su familia trabaja mucho con misiones, el campo misionero en diferentes comunidades indígenas y todo en México, y esa revista era muy conocida en los 80. Hasta la fecha sigue, y ahora virtual también, en donde pues muchos criticaban, tenía fotonovelas en blanco y negro, pero artículos donde inspiraban la fe, y ellos de alguna manera nos conocimos, empezaron a pedirme dibujitos, porque saben que yo hacía dibujos. A mí me gustaba en la escuela, era muy tímido, sigo siendo tímido, pero ya no tanto. Y yo me expresaba más con monitos, dibujitos. Mis cuadernos, las maestras o maestros me decían, oye, regálame tu cuaderno y te voy a poner un punto de más. Entonces, supe cómo manipular la situación, y gracias a Dios, después del 6, en la escuela es vanidad de vanidades. Así que sí, usamos bien eso. Me di cuenta también que me podía acercar a la niña que me gustaba. Si no le hablaba, le escribía una cartita, sobre todo en épocas navideñas, donde el pretexto era Jesús, y al final le tiraba el evangelio y la onda. Ninguno me hizo caso, pero no importa. Practicaba porque lo llenaba de muñequitos. Entonces, en esta revista fue donde, de alguna manera, de forma masiva, pero antes de eso, yo lo hacía en el boletín de la iglesia, en la iglesia en la que yo estaba. Le dije al pastor, oye, ¿sabes qué? Mira, la gente no lee mucho los boletines con tanta letra. Vamos a hacer caricaturas. Y esto fue porque me había inspirado de unos libros de Quino, Joaquín Salvador Lavado, un argentino que hace la caricatura muy conocida que es Mafalda. Entonces yo había visto esos libros y dije, wow, sin palabras a veces expresa cosas.
pues esto lo podemos hacer nosotros. Uh-huh. Y creo que eso fue una inspiración. Entonces, eso lo empecé a hacer así. Entonces, en boletines de la iglesia, después en esta página, y ahí no existían medios digitales como hoy en día. De hecho, pues Correcto. no, creo que la computadora era una que se llama Commodore 64 y era carísima. Sí, no inventes. y tiempos realmente arcaicos. Después ya sucedió que empezaron las páginas, Uh-huh. que probablemente es ahí en donde tú dices que tuviste contacto. Un gran amigo de Ciudad Juárez, México, Sergio Grado, el Conan, él empezó con un portal que muchos de los que todavía somos adultos contemporáneos, por no decir viejos, se llamaba atrévete.net, creo, .com. Ese tenía un chat y ahí se metía Latinoamérica entera, tenía muchos seguidores. De hecho, platiqué con él hace un poco y me dice, sí, todavía tengo ahí guardados como 1.5 million de gente que estaba. Y él me ofreció ponerme mis cosas porque conocía lo de mis libros. Yo publiqué unos libros en 1994, después de ya algunas otras cosas. Y empezamos con esa cuestión que se llamaba Palafox Planet. Tal vez ahí fue donde viste algunos de mis textos o algunas de mis caricaturas o de los libros de 1994. Yo ya me estoy extendiendo, interrúpeme porque si no... No, hombre. Eso es lo bonito del podcast. No hay reglas y no hay tiempo y es... Eso, oye, me siento como en la terapia. Y fíjate que el terapeuta me cobra muy caro. Me gusta esto. Pero más o menos así empezó eso. La revista Prisma, de la revista Prisma después pues me decidí a conocer, en alguna ocasión conocí a Marcos Witt. Uh-huh. Marcos Witt. Y a mí sinceramente me caía mal, como hasta la fecha, pero es buena. Y en un evento coincidimos porque con mi hermana trabajábamos con niños, para niños. Ella preparaba clases, yo las ilustraba y hacíamos materiales para niños, también con caricaturas y todo eso. Chris Richards, que me imagino lo conoces, claro. Genial persona en ese entonces, el Vaquero Vázquez trabajaba mucho más enfocado con niños en Vino Nuevo. Entonces él igual conocía a mi hermana, me conocía, trabajamos juntos y fuimos a un Visión Juvenil a ayudar con niños. ¿Y qué más? Y ahí fue cuando conocí a un Marcos Witt que apenas empezaba y él me vio una vez y, tú eres Paco ¿cómo te llamas? Paco Palafox. Siempre me presentaba así, ¿no? Paco Palafox. Y me decía, ¿qué hacen los dibujitos en la revista Prisma? Y ahí como que dije, uy, si ven esa revista, ¿no? Me subió un poquito el ego. Ya después, este vínculo del Witt fue para que él me llevara una vez cuando yo hice el libro de forma independiente personal. Uh-huh. Y después lo llevó a una editorial Betania. ¿Cómo no? Sí. Caribe Betania, que él presentaba su libro de Adoremos, creo. Adoremos. El primero, ¿verdad? Sí, creo que ese fue el primero. Fue en el 93, si no me equivoco. Y me dice, bueno, voy a llevar unos libros y los presento allá porque me gustó mucho lo que hiciste y ya le hablé con tu pastor y para apoyarte y bla, bla. Y yo, pues yo voy calle para allá, pues vamos para Miami, creo. ¿Quién se va a quejar, no? Claro. Sí, le digo, pues mira, ya no estudié porque dejé el dinero de estudiar para hacer mi libro, pues yo me pago mi vuelo, voy para allá y vamos en personas y vamos a meterle, le metemos. Y sí, gracias a Dios, a partir de ahí fue un vínculo para entrar a la librería y se publicaron ahí 3 ejemplares. Te estoy hablando del arcaico porque ya estas personas ni conocen, ¿no? A mí de pronto ven algo de memes y me odian por eso, pero no le hacen. Pero fíjate que, o sea, en cierta forma decía un amigo mío, no sé si lo conozcas pero empezó con esto de memes, se llama Memelas de Canaán, y él bromeaba y decía, sí, Palafox, él fue el meme original, o sea, en cierta forma tu arte, esas caricaturas, ¿no? Eran como que, en general, las caricaturas eran el papá de los memes, ¿no? Podríamos decirlo de esa forma. Pues sí, digo, sin ánimo de ser así altanero ni orgulloso, pero creo que sí marqué un antes y un después en cuanto al humor. Yo manejo más el humor, no tanto es que sea el chiste. Para mí el humor es algo que requiere cierta inteligencia, cierta cultura y tampoco por elevarlo, ¿no? Pero para aprender a reírte, primero tienes que reír de uno mismo. Con los libros, cuando yo los publiqué, hubo pastores y iglesias que decían, no queremos eso porque es pensamiento humano. Porque no ponían ningún versículo, pero las reflexiones, si tú las ves hoy en día, son actuales. No sé de verdad si fue inspiración divina o simplemente estaba ardido porque una chica me había dicho que no. Pero que de ahí fue donde empezó el libro. Pero fue gracioso porque lo rechazaron el libro y después cuando lo publicó ya no yo solito, sino la editorial, le dijimos a ponerle versículos. Entonces le pusieron solamente un versículo que más o menos se relacionaba con la idea y ya se hizo cristiano el libro, ¿no? Entonces ya fue aceptado. Así somos de graciosos. Pero
pero sí, creo que rompí un poquito con ese humor ñoño que a veces yo les digo, ese humor bobito donde nos da miedo expresarnos. Yo era Sí. más sarcástico, sigo siendo más, tal vez humor negro, un poquito más ácido, criticándome a mí mismo primero, porque si tú no te criticas a ti mismo, no te ríes de ti mismo frente al espejo, entonces si te ríes de otro sin reírte de ti, es una agresión. Exacto. Entonces, por eso yo me río de mí mismo, tú te reíste de mí mismo, de mí, y entonces como que es una llave el humor que abre todas las puertas. Ya me Sí. permitiste entrar a tu vida. Sí, y en cierta forma uno se ríe, por ejemplo, otra vez me acuerdo de esas caricaturas y te ríes y podríamos decir que me estoy riendo de ti, pero porque me veo identificado en ti, ¿no? Eso Y, es y esa es exactamente la conexión. el humor no es que cuente un chiste, sino el humor es que me reflejo. Si tú, hoy en día están de moda el stand-up comedy, y el stand-up comedy no es el que cuenta una hilaridad de chistes, sino el stand-up son situaciones comunes que yo me Exacto. río inconscientemente porque mi cerebro es tan perfecto que hace toda una ecuación en donde la situación que me está contando el que está o la que está en el micrófono hace que mi mente reaccione que a mí me sucedió algo o vi a alguien que le pareció. Entonces, Exacto. no tiene que ser un chiste, pero lo gracioso es cuando hay empatía con las otras personas. Exacto. Eso es, o sea, por eso no es fácil tampoco el hacer humor, el crear una frase, etcétera. Porque por eso se llega a ser totalmente ofensiva cuando queremos ser graciosos y no tenemos esa sensibilidad. Es todo un Exacto. arte. Sí, 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 sí. Y fíjate que yo me acuerdo mucho porque cuando yo empiezo a familiarizarme con tu trabajo, hablando específicamente de las caricaturas, era muy popular porque en los 90 sobre todo, quizás a finales de los 80, principios de los 90, era súper popular encontrar en todas las, no bibliotecas, librerías cristianas, y era una herramienta de con que evangelismo muy popular, los famosos tratados chic. Yo sé que ya perdimos a todos los millennials y perdimos a todos los boomers y zoomers y todo, pero antes había unos libritos chiquititos, como unas revistitas que la gente usaba para evangelizar, pero algo que tenían los tratados chic, y quiero pensar que los conoces, es que tenían digamos que una doctrina o una teología muy, pues, más calvinista, por llamarlo de alguna forma, por darle un label. Y los tuyos para mí eran como que los anti-chicks. Y uno que no se me olvida, que recuerdo que tenías al monito, ¿no? Y que estaba haciendo así como que un esfuerzo por conectar con Dios. O sea, el monito se identificaba como pecador y decía, sí, no manches, que la regué bien gacho, Dios, perdóname. Y está orando el monito. Y entonces empieza a hacer así como que cosas para pagar su pecado. Y en una de esas Dios le dice, no, no es necesario. Ah, bueno, entonces intentaba otra cosa y que no, tranquilo, no es necesario, o sea, ya te perdoné. Y luego de repente el monito así como que, así nomás, nah, pues sí que chiste, mejor no, gracias. Okay. Sí, sí, me hiciste recordarlo porque a veces no, pero sí, exactamente. Es como que la religión nos enseña qué tienes que hacer para acercarte a Dios y Dios dice, no, nada, yo lo hice por ti. O sea, esa frase que hoy escuchamos en predicaciones, en ese entonces yo la hice en 4 o 6 cuadritos, yo creo, ¿no? En Exacto, donde sí. el niño se enoja y dice, ¿en serio tan fácil? Ah, no, a mí me gusta que me vean, que el esfuerzo que hago, ¿no? Ajá. Uno que se recuerdan mucho, me dicen, era de 2 cuadros. En uno está un chico orando, un señor orando, y dice, Señor, desaparece de mi ser todo lo que no te honre solo a ti. Y el segundo cuadrito solamente está la ropa, ¿no? O sea, porque no honramos a Dios. Siempre ha sido una crítica. Sí, creo que fueron buenos. Algunas personas decían, no, pues sí, estaban adelantados, pero creo que marcaron. No había redes en ese entonces, no había Exacto. todo lo que hoy tenemos. Y, y sin embargo, se dieron a conocer mucho. Me llegaban en ese entonces cartas, literal, así a mi correo. Yo tenía un apartado postal y llegaban de Cuba, imagínate, de Cuba, porque Wow. llegaban, hay libros, llegaban de Europa, porque la editorial distribuía en España, me llegaban de Sudamérica. O sea, era algo muy bonito y muchas de esas las guardo, porque decían, es algo que nos encanta, es algo que me gustaría expresar. Entonces creo que con ese background sí tenemos ya algunos añitos, bien como empezaste diciendo, sí ya somos viejos en eso, ahora sí lo reconozco, que marcamos un humor, después saqué unas camisetas que también eran agresivas de alguna manera. Me ha gustado siempre la publicidad, el crear textos, eslogans, y
Y esas se hicieron, eran como 90 modelos. Hubo un tiempo en el que traer una camiseta del Paco Palafox era como algo disruptivo, aunque no se usaba esa palabra, realmente. O sea, porque lo mismo que yo decía, es que yo no quiero una camiseta que diga en mi vida el capitán es Cristo y un timón de un barco. O sea, es una vergüenza, pero yo no soy tan ñoño. O sea, yo no soy ese cristiano, me da... Esos nos dicen que no se avergüenzan del evangelio, pero el evangelio a lo mejor se avergüenza de esos. O sea, y empecé con unas que en ese entonces, también estás hablando de 1990, 94, sí eran agresivas, ¿no? Decían, un niño con un 666 en la frente y atrás, no seas bestia, es mejor ser cristiano. Y ahí ponía un perro y tendrías que ser un animal para no entrar al cielo. O sea, para mí en ese entonces sí pegaba. Y otra vez regresamos, había pastores que en serio, no es mentira, te decían, quítate esa camiseta, están prohibidas, aquí no se venden. Y hubo gente que dice, me hicieron quemarlas, así como los pitufos, así como cerrar hoy Netflix. Eso siempre ha habido. Entonces, he estado acostumbrado a ese tipo de crítica, he aguantado, me sé reír de mí mismo. Entonces, yo agradezco siempre los comentarios negativos. Yo sé que muchísima gente no le caigo bien y lo disfruto también porque a pesar de todo no nos conocemos personalmente. ¿Por qué no nos sentamos a tomar un café y nos damos ese rollo de ver un poquito más allá de una imagen, de un meme? Hoy en día, sinceramente, no me gusta mucho hacer memes. Me gustaba más escribir, hacer parodias y todo eso, pero ahora el mundo ya no te lee tanto. Solamente quiere una imagen y una bobadita. Pero contar también que esa bobadita te haga reflexionar, tiene su chiste. Exacto, ¿no? Y sí, es parte del proceso, ¿no? O sea, el mundo va cambiando, todo es diferente y eso es padre, o sea, el ir evolucionando con ellos. Digo, hay gente que se queda estancado y sigue queriendo vivir hoy, que estamos a punto de entrar al 2020 y quieren seguir viviendo como si fuera 1990 y así como que, híjole, pues creo que puedes hacerlo, pero pues te pierdes de mucho, ¿no? Y me gusta eso, o sea, que podemos, o se escucha, ¿no? Que has aprendido tú esa parte de que los tiempos cambian y podemos intentar cosas diferentes y se vale, ¿no? O sea, quizás como que la ideología o el mensaje es el mismo, pero el formato tiene que cambiar, ¿no? Para poderlo presentar mejor. Sí, yo siento y creo que tenemos que disfrutar las cosas. Cuando asistía mucho a eventos cristianos, a campamentos, a congresos con mi amigo César Garza de Alas de Águila. No manches. Sí, eran unos congresos geniales, los de Alas de Águila. De verdad, han sido para mí, o sea, iban 500, 600 chicos ahí en Monterrey y tuvimos más de 50 eventos en diferentes lugares, como 50, 60, en donde yo le decía a César, disfrutemos. Cuando disfrutemos, nos quitemos esa carga de tener que decir, tengo que ser de edificación. No, llevamos implícito el evangelio. Si tenemos una comunión con Dios, llevamos puesto la palabra de Dios, lo vamos a expresar de una manera más natural. Nos cuesta mucho trabajo a los cristianos ser naturales, normales. Siempre queremos la pose. Fíjate que hace poco estuve yo en otras cositas, trabajando en varias, y estaba en una reunión de Latino Fest, se llamaba, de premios hacia la música no cristiana, ¿no? Y había reggaetoneros que dicen, no, sí, yo trabajé con Maluma, yo empecé con ellos y todo, pero la forma en la que hablaban ellos de su caída, de que yo me envanecí, pero después caí en drogas, pero después ya hubo gente que estuvo, lo transparente que hablaban ante su público, yo decía, ¿por qué no somos los cristianos así? ¿Por qué no hablamos de esa lucha que tenemos contra la vida real y contra lo que nos cuesta? Decía Pablo, ¿no? Miserable hombre de mí, mi naturaleza, estoy peleando con ella. Porque queremos siempre como aparentar. A mí me cayeron súper bien estas personas porque escuché varias entrevistas, todos tenían en común eso, y mencionaban ellos a veces más a Dios que los cristianos. Decían, pero gracias a Dios, pero yo sé que Dios tiene un propósito, aún no siendo cristiano y conociendo. Alguno dirá, uy, pero su Dios no me interesa. Ser transparentes necesitamos cristianos para que la gente afuera no piense, o mejor dicho, no vea lo que sabe que no es cierto. O sea, no es toda la gente, y nosotros a veces queremos comportarnos muy ñoños. En cuanto a lo que hablas de estar al día y todo, pues sí hay que reinventarnos, pero no hay que forzarnos a tratar de estar al día, ser naturales. O sea, un artista no se preocupa por al hacer un cuadro si va a gustar o si lo va a vender caro. Él lo expresa, lo que lleva adentro, y al expresar a un nicho de personas le va a gustar.
Los cristianos tenemos que aprender a hacer eso. Y sabes que yo expreso y tenemos el know-how, sabemos cómo hacer también. O sea, hacer un meme que sé que va a causar revuelo o cosas. A veces por eso me aguanto mucho. Les diría, ahorita que con este rollo que anda dando vueltas, digo, yo tengo mis memes ahí, pero son para la Fox Planet Plus. Paga por eso. Porque sabemos cómo crear Sí. la viralidad. Yo Ujú. me he mantenido siempre en un nicho underground, le digo. Ujú. Teniendo know-how, conociendo personas, toda la que yo cariñosamente llamo la mafia cristiana. Ujú. Ahí estamos porque a pesar de los años seguimos Ujú. bajito. Tenemos el arroz en bajito, dicen acá en Colombia. Ajá. Pero seguimos constantes porque hay gente que de pronto deslumbra y me acuerdo que tenía caricaturas que decían así: prefiero ser una pequeñita luz que siempre esté encendida a esos grandes lámparas que deslumbran pero después se Ujú. apagan. Se Entonces, apagan. seguimos con nuestros miles de errores. Soy la peor persona. Había una caricatura que decía: Señor, ayúdame a ser un ejemplo a todos los cristianos. Y Dios le contestaba: claro, tú ya eres un ejemplo. ¿De verdad? Sí, eres un ejemplo de cómo no deben de ser los cristianos. Entonces, que sirvamos de algo en un nicho, pero sabes que sin cambiar la esencia del discurso. O sea, yo no he cambiado desde que era niño. Obviamente he Ujú. madurado en muchas cosas o la forma en la que las expreso. Claro. Hoy me puedo expresar con mayor libertad, eh, pero nunca la esencia. Porque también vemos personas dentro del Evangelio que predicaban una cosa hace unos años y hoy es completamente diferente su discurso, que Sí. si pusiéramos el ayer y el hoy de esa misma persona, chocaría, ¿no? No dices, no es lo mismo. Entonces creo que eso es algo, una constancia. Yo hago los memes, hago a veces videos, se viralizan algunos. No es porque esté dolido, enojado. No, para mí la relación amor-odio con la iglesia cristiana de la cual soy parte es eso, es poder disfrutar, conocernos, reírnos, Ujú. el aprender a criticarnos. Los pastores, los predicadores, los cantantes son figuras públicas. En el momento en que tú, aun cuando seas poco, mucho conocido, pones algo en la red, te estás exponiendo a que Ujú. te vean. Debes de aprender a aceptar críticas. Los cristianos no nos gusta que nos critiquen. Y hay una diferencia entre criticar y juzgar, que eso ya sería otra cuestión. Pero qué rico aprender a criticar. Y Ujú. que yo te pueda criticar a ti y tú no te enojes y me digas: es que no, soy un inspirado por Dios y eres un mundano. No, espérate, es una crítica entre amigos. Y si no aguantas una crítica mía, imagínate los ataques del diablo. O sea, pues Ujú. llorarías si te suicidas, ¿no? Claro. Entonces, aprender a reírnos y decir: las redes sociales se las toma muy en serio la gente. Se desgarran vestiduras. Riámonos, la vida real es más bonita. Sí, Sí. sí, fíjate que sí, sin querer así como que meterme demasiado en este tema Netflix, pero creo que me gusta eso que acabas de decir y creo que es algo que nos ayudaría muchísimo, es de que entendamos la comedia. O sea, por ejemplo, y acabo de sacar episodio de esto, pero se hizo todo un escándalo con esta cuestión por una película brasileña en Netflix donde pintan a un Jesús. Y bueno, la bronca parte es de que ni siquiera han visto y están criticando algo que no han visto, pero bueno, mucha gente tiene entendido, es que están hablando de un Jesús gay, etcétera, etcétera, pero así como que, señores, es una comedia. O sea, la comedia en sí misma no es para tomarse en serio, ¿no? Y me gusta esa parte que decías tú de que, hey, aprendamos a disfrutar un poquito, no todo es así como que, no sé, vida o muerte, ¿no? O sea, el humor es rico, el humor es chido, ¿no? El humor requiere inteligencia para decirlo y para digerirlo. Por eso a veces los cristianos somos tan básicos, y no estoy diciendo: yo soy súper inteligente y me las estoy dando no, 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 no. Pero yo manejo y les digo: es una filosofía como la filosofía del Chapulín Colorado. Si tú recuerdas el Chapulín Colorado, que es un personaje que todos conocemos, Ícono. él cuando lo ofendían, no sé si recuerdas cuando decían: Chapulín, eres un estúpido. Y volteaba y decía: ¿qué soy qué? ¿Un estúpido? Ah, sí, sí. Y se acababa. Sí, O cómo sea, no. para que haya un conflicto necesitas defender. No defendamos de esa manera. O sea, si a mí me dicen: Paco Palafox, eres un resentido. Yo, en vez de decir: no, no soy resentido, en vez de justificar, si tú te dieras cuenta, jamás he justificado nada de lo que posteo cuando me Ajá. agarré y todo. Trato de contestar eh,
irónicamente, burlonamente o sarcásticamente, que a veces eso duele más. Pero si me dices, ese es un resentido, yo sí, es que un pastor de chiquito me violó, entonces por eso. Y lo hago de a modo de juego. Ya, no me contesta nada. Ya ves, esta persona que me estaba agrediendo, terminamos riéndonos. Le digo, ya, abracémonos. Te mando un ósculo santo. O sea, ¿por qué? Porque está bien. Si tu punto de vista es eso. Ahorita me estoy leyendo precisamente en cuanto a lo que hablamos. Un amigo que pone, en mi opinión, Paco Palafox ya se está saliendo del huacal. Intenta ser neutro cuando en realidad está endulzando los oídos de aquellos que se hacen de la vista. En fin, empiezan a poner todo su rollo. Le contesto algo gracioso, bonito y ya, pero hay una Lo cosa. desarmas. Sí, no, pues reírnos. Si se enoja, pues ya ni modo, me dejará de seguir. Está en toda la libertad. Pero no querramos imponer lo que queramos escuchar en todos. Y es algo interesante todo esto. En cuanto a lo que mencionas de este video y todo, tú diste en el clavo. Es una producción de broma, de humor, de sátira. A eso se han dedicado. Entonces, ¿cómo podemos tomar en serio algo que va caricaturizado desde un principio? Desde esencia. Sí, o sea, dijéramos todavía es una película de Scorsese, es una película. De hecho, hace unos años creo que salió una versión de Moisés, de Noé, que también no tenía nada que acercarse hacia lo bíblico y eso era en serio. Entonces, todavía podríamos discutir con eso, pero darles foco a estas personas que se ríen, pues nos hace a nosotros parte de su chiste. Y ellos, te aseguro que están riéndose, agradeciendo la promoción y nosotros discutiendo y hasta peleándonos. Entonces, lo hubiéramos dejado pasar sin pena ni gloria, pero lo levantamos demasiado. Así somos los cristianos. Y antes de entrar al aire platicaba y te decía, es como, o le decía a mi amigo Marto, es como cuando está Pedro y que llegan los soldados por él. Pedro impulsivamente actúa con las vísceras, con el hígado y saca la espada, que no se la había ni mover, y se la quitó, lo jaló y le corta la oreja por defender a su Jesús. Y Jesús que dice, tranquilo, sereno, moreno, quieto, preto. Las cosas no son así. O sea, si yo quisiera algo que baje un ángel y se acabe con todos, pero las cosas tienen que ser así. Ese es lo que tiene que suceder. Y le regresó la oreja. Entonces yo creo que aún Dios va a regresarles sus aplicaciones de Netflix a todos los que las quedaron, y el día 25 de diciembre, que estamos hoy, depende de cuándo escuchen este podcast, pero estamos a unos días de la Navidad, van a regresar muchas de esas personas a ver Netflix, si no con su cuenta, con la cuenta del primo, del hermano. Claro. Hay cosas también increíbles. O sea, hay un amigo colombiano que tiene una película que se estrenó aquí y que se llama Embarazada por Gracia y Obra. Es una película colombiana donde habla precisamente de la natalidad de Jesús y trae un mensaje excelente. Yo la recomiendo. Dante Gebel va a sacar una serie el próximo año, si no me equivoco. Y hay muchas cosas también que tienen buenos mensajes. Pero sí, el 98% está mal. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a usar estas redes, como usan Facebook, como usan YouTube, para algo bueno. Entonces, crear productos de calidad. Como ahorita estamos haciendo podcasts, hay en miles de podcasts que no son de acuerdo a nuestra fe cristiana, pero qué rico que tengan la libertad de decirlo, porque en el momento en que nosotros coartamos la libertad de expresión de otros, entonces también estaríamos a favor de que coarten nuestra libertad de expresión. El punto es que también voy a expresar el mensaje. Nosotros podemos decir lo que queramos decir siempre y cuando sepamos cómo decirlo. Entonces creo que esa es una de las cosas. Claro, totalmente de acuerdo. Soy un filósofo. Mírame. Sí, no, y es que... Déjame aplaudo a mí mismo. me recordaste un comediante mexicano que hacía eso bastante. Se me fue el nombre. Aplausos. Sí, hacía buenas rimas. Sí, pero es parte, ¿no? O sea, como cristianos salimos a defender y somos buenísimos para decir... es que nuestras libertades, es que nuestra voz es como que, pero no sé, que tu voz escuchada no quiere decir que la voz de alguien más tenga que ser silenciada, ¿no? Entonces ahí es donde de pronto caemos mucho en temas de doble moral, que sé que te encanta así como que de repente arrojar cierta luz a eso. Y sí, o sea, es parte de, ¿no? Pero a mí algo que yo insisto mucho es que y este ejemplo que tú mencionabas de Jesús y de Pedro, ¿no? O sea, a final de cuentas se nos fue dado el ministerio de la reconciliación, ¿no?
Y parece que entendimos que se nos fue dado el ministerio de la división. Y así como que, no, señor, no estamos para construir muros. Eso déjenselo a Trump. Estamos para construir puentes, ¿no? Entonces, sí, creo que eso Sí, es necesario que no perdamos eso de vista. sí, amigo, sí, hay cosas interesantes. Y no sé si sea doble moral, a veces es una moralina más bien que tenemos, porque tampoco somos hipócritas los cristianos, o sea, no tenemos fallas, porque yo tampoco me atrevo a decir somos hipócritas y los que dicen eso, no, somos humanos, estamos en este proceso, el que comenzó la buena obra en nosotros, él mismo la va a perfeccionar, somos imperfectos. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar eso? No sé cuánto, algunos toda la vida, algunos nunca lo lograremos, que yo creo que no lo lograremos solamente hasta que estemos con él. Sí. Pero el que comenzó la buena obra en nosotros, él la va a terminar siempre y cuando aprendamos que los cristianos nos caemos, la embarramos, pero nos levantamos y que nos levantemos no solo, sino con alguien más que diga, vamos, sigamos, parte de la vida. El bebé aprende a caminar cayéndose y el papá le duele. Pero ¿sabes qué? Qué bonito es cuando ya lo ves corriendo, después en un triciclo, después en una bicicleta, después en patines, después en el scooter y después en un auto. Siempre con el cuidado de aprender a manejar y hacia dónde se dirige. No se va a ir a los baches, a los hoyos, no lo vas a poner a gatear a tus bebitos en el lodo, ¿verdad? Entonces, eso es la guianza, eso es el ir aprendiendo, eso es el, amigos, hermanos cristianos, no nos dividamos, aprendamos a hacer una manera más inteligente algo de calidad. Eso es, cuando estamos divididos, tenía unos separadores también de libros hace años que decía una frase, mientras más unidos estemos, menos nos caemos. Y ese ejemplo lo pongo. Si tú estás solo, amigo, y dices, yo, nadie me tira. Viene un jugador de fútbol americano, te taclea y te da nada más un golpe así, y te caes y te avienta y te descalabra y te andas quedando mal. Pero si me pongo junto contigo y nos abrazamos, viene ese mismo jugador, pues también nos va a tirar tal vez. Pero si nos ponemos 10, 20, 50, 100, ese que llega acá no nos va a tirar. A lo mejor le pega a los que están allá y les duele, pero no nos va a tirar. Tenemos mayor fuerza. Así es el enemigo tratando de tirarnos. Y cuando estamos solos en nuestra terquedad, pues es más fácil que nos caigamos. Por eso mejores son muchos que uno. Mejores son dos que uno, ¿no? Aunque no sea solamente para boda. Claro. Así es la vida. Así es. Relax, amigos. Riamos un poquito más. Es chido. Es una buena medicina. Ríete de ti mismo. Cristianos somos demasiado graciosos. Jesús, lo ponemos solemne, perdón, pero no me lo puedo imaginar solemne. No entendemos el humor de hace 20 siglos, 25 siglos. No conoce, o sea, de hecho, si tú viajas a otro país, amigo, y tú que estás ahorita en Estados Unidos y ves a los mexicanos, aunque estamos cerquita, nos reímos de otras cosas. Total. Si yo que estoy acá ahorita en Bogotá, me cuesta trabajo porque no puedo usar todo mi lenguaje mexicano de las cosas como nos reímos. Nosotros somos más en un doble sentido mexicanos. Aquí a veces se ríen de otras cosas. Ahora, vete al Medio Oriente, vete a otros países, a otra cultura, ¿de qué se reían? Para mí Jesús tenía que ser un estandopero. Y no lo digo en el sentido peyorativo, pero alguien que está parado frente a más de 3,000, 5,000 personas sin micrófono necesita ser totalmente teatral, espectacular. Claro. O sea, no podía ser. Para que un niño quiera estarte escuchando, no puede ser una persona aburrida. Claro. Y tampoco quiere decir era el payasito, no, pero era creativo y eso es lo que nos falta. Era inteligente, hablaba a todos un lenguaje. Por eso esperaban el momento en el que se identificaban. Yo creo que estando escuchando a Jesús se reían porque tenía la habilidad de dar grandes verdades de una manera ultra sencilla, que por eso todos lo entendían. Por eso se enojaban los religiosos. Nosotros estudiamos tanto y lo queremos presentar de una manera que nadie la entendía. Y tengo un PowerPoint. No, deja eso. Es como a veces voy yo a iglesias donde escucho una increíble predicación, pero digo, para la próxima, en vez de traer Biblia, traigo diccionario, porque no entendí lo que dijo. Y se oye, mientras más rimbombante se oiga la palabra, se oye increíble. Pero Jesús era del pueblo, para el pueblo, y sabía comportarse en todos los lugares. ¿Qué nos hace falta a nosotros? Aprender a un poquito más de cultura, lo que le llaman cosmovisión, tener cultura general. Ahorita me río de que muchas personas ni siquiera vieron la película que dices que estábamos hablando, regresando un poco. Y no es necesario verla toda tampoco, porque digo, no necesito ver otra cosa negativa o no necesito drogarme para saber que las drogas son malas. Claro. Pero lo básico, muchos dicen, el documental de Jesús no es documental. El cortometraje tampoco es cortometraje. O sea, si no sabemos ni siquiera qué es o de qué trata lo básico, los puntos básicos del periodismo,
quién, cómo, dónde, cuándo, por qué, para quién fue. Que lo mismo tenemos que aplicar cuando leo la Biblia. Ese versículo no era para ti, hermano, era para esa comunidad, en ese momento, para eso. Entonces, exacto. Eso es sentido común, ni siquiera es inspiración divina. Yeah. Y a partir de ahí, entonces podemos dar. Mi invitación es esa para todos los amigos cristianos y todo. Hay una generación de geniales pastores jóvenes que están más estudiados, que están leyendo más, que están abriendo más su abanico de oportunidades, que vienen más preparados para sentarte contra alguien que sea cristiano y que tenga buenos argumentos. Y no se trata de convencerlo, sino de poder debatir sanamente para escucharte y entonces después también que me escuches. No se trata de convencerlos. O sea, no, yo no voy a salvar a las personas. Mi trabajo es compartir el mensaje de una manera que vaya de acuerdo a determinada persona. Claro. Y ahí es donde a veces fallamos, porque somos impulsivos, que no sabemos utilizar otro lenguaje.